nombre es Pablo Hernández Molteni, de la Universidad del Salvador, de Buenos Aires, Argentina. Soy la maestra Perla Galván del Castillo, de Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, México. Mi nombre es David Jesús Molina Olvera, de Querétaro, México. Somos integrantes del grupo número 3, en donde abordaremos los temas referentes a la organización de los recursos humanos en la universidad. Abordaremos el personal de la universidad. A lo largo de la presentación pondremos el foco en la carrera docente, en la carrera del personal académico y del personal administrativo. Los introduciremos en las responsabilidades de las diferentes funciones y veremos las competencias y habilidades que se requieren para cumplir las funciones que requieren nuestras universidades. Derivado del análisis realizado por mi compañero Pablo, podemos advertir que el personal de las universidades es la parte medular para el funcionamiento de cualquier organización universitaria. Sin embargo, la formalización de la relación contractual entre el personal administrativo, académico y docente se realiza a través de la contratación respectiva, por lo que reflejaré los conceptos, características y formalidades para la transmisión de los derechos y obligaciones. En continuidad de lo expuesto por mi compañera Perla, adoptando un enfoque exploratorio, buscaré analizar la organización administrativa y local del sistema universitario, las características de un modelo organizacional que responda a una mejor gobernanza y finalmente se tratarán las funciones fundamentales de la universidad. El presente trabajo tiene como objetivo abordar la composición del personal universitario. Se buscará trabajar el universo de los recursos humanos en la universidad, haciendo énfasis en los perfiles y en los espacios dentro de la estructura. Para comenzar, haremos una introducción al sistema universitario argentino. Lo regula la Ley Nacional de Educación Superior 24.591. Pueden ver proyectado cómo se compone el sistema de gestión universitaria con la composición de universidades e institutos terciarios. En el sistema universitario argentino es importante ponderar la reforma universitaria del año 1918. En ella se determina que las universidades son autónomas, es decir, que regulan sus propias normas para la gestión de las diferentes dimensiones que las integran. El artículo 29 de la Ley Nacional de Educación Superior permite a las universidades dictar y reformar sus estatutos, definir sus órganos de gobierno, administrar sus bienes, crear carreras de grado y de posgrado y, por supuesto, impartir enseñanza. Ahora, en lo que refiere a los antecedentes de este trabajo, permite establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente, al igual que permite designar y remover al personal. Vamos a tomar como ejemplo a lo largo del trabajo la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador es una universidad creada en el año 1956, es una universidad privada, confesional y católica que su estatuto determina que tiene como finalidades específicas y esenciales, podríamos decir, tres grandes puntos: la formación integral, científica, humanista y cristiana, la investigación científica y, en general, una docencia encaminada a la visión cristiana de los distintos problemas humanos. Sobre esta línea, a lo largo del trabajo, buscaremos configurar los tres grandes perfiles que trabajaremos. El primer perfil a trabajar es el perfil del personal docente. Las normas que regulan este perfil son la Constitución Argentina del año 1853, reformada por última vez en el año 94, la Ley de Educación Superior del año 1995 y el Decreto 1470 del año 1998. Esto es común a todos los docentes superiores universitarios. Ahora bien, específicamente en la Universidad del Salvador, lo determina el Estatuto Académico, el Reglamento Docente y diversas resoluciones rectorales y administrativas que regulan la vida y la normativa docente. En la carrera docente hay distintas categorías: está el profesor titular, el profesor asociado, el profesor adjunto, el profesor auxiliar. Estas distintas categorías las tenemos que están determinadas con distintas composiciones. En la filmina podemos ver los porcentajes de titulares, asociados, adjuntos y ayudantes que se encuentran dentro de la carrera universitaria. Ahora bien, es importante resaltar la labor que tienen los docentes dentro de la vida universitaria. Los docentes tienen obligaciones y deberes particulares que hacen a su labor
pero que también son parte fundante de la realidad universitaria. La actividad docente es una actividad basada en un conocimiento sistémico que nace en un aprendizaje formal y se regula por un código de normas. El profesor universitario es un eslabón fundamental en la vida universitaria y su formación debe estar centrada en competencias específicas que debe poseer para la función que tiene que cumplir. A lo largo del trabajo de maestría hemos diseñado distintos perfiles que estarán presentados en el anexo. El primer perfil, el primer descriptor de puesto que tenemos es el perfil del docente, que podemos asignar al grado. Los docentes imparten sus clases en las distintas facultades, en las facultades que correspondan según su área de conocimiento y según la categoría que está acorde a su recorrido curricular. Como todas las universidades, en la Universidad del Salvador existe un recorrido para designar un docente. Ese recorrido tiene un trayecto que nace generalmente en la unidad académica de origen, ya sea a través del director o del titular de una cátedra. Esto lleva a la presentación de un decano al rector, y el rector, a través del Consejo Superior, determina la incorporación del docente en el claustro docente. Ahora bien, es fundamental para elegir el perfil docente, tener presente los conocimientos y las competencias. Los conocimientos son una parte fundamental, pero las competencias, como por ejemplo la autonomía para el trabajo, la capacidad de autogestión, el liderazgo, la empatía, el trabajo en equipo y por sobre todo, por lo menos en la cultura de la Universidad del Salvador, la vocación de servicio y la alineación con los valores de la universidad son elementos fundantes a la hora de elegir el perfil del docente. Acompañando esta carrera está la carrera del personal académico. Regulan su recorrido la Ley de Contrato de Trabajo y el Estatuto Académico de la Universidad del Salvador. Para poder entender el contexto de la integración de los académicos dentro de la estructura, seguimos a lo largo del trabajo de maestría a Henry Smithberg. Henry Smithberg, en Diseño de las Organizaciones Eficientes, hace referencia a 5 partes estructurales que conforman toda la estructura de cualquier tipo de organización. Y encontrando estas 5 partes interactuando, encontrando funcionarios que sean parte de estas 5 estructuras, las organizaciones crecen y se desarrollan en el tiempo. Hay un núcleo cooperativo, una línea media, un staff de apoyo, una tecnoestructura y una cumbre estratégica. Los académicos a lo largo de su carrera son parte de estas 5 partes. Según sea en el espacio que le toque cubrir, el rectorado, los vicerrectorados, las unidades académicas o la Secretaría General, el personal académico va desarrollando funciones. La carrera académica está ligada a la gestión y al gobierno de la universidad y claramente es un recorrido formativo. El académico va ganando responsabilidades a lo largo de su trayectoria, los conocimientos le van a ir permitiendo asumir responsabilidades e ir cumpliendo funciones, ya sea de dirección o funciones técnicas específicas vinculadas a las áreas específicas del campo de conocimiento que le toca, ya sea en un área central o en una unidad. Ahora, en el anexo hemos podido resaltar la descripción de un académico dentro de un espacio concreto de la universidad, que es la Secretaría de Promoción e Ingreso. Los académicos, tanto como los administrativos, deben estar consignados en un espacio común y la descripción de puesto que aportamos es acorde al perfil que se busca incorporar. En el caso de la Filmina vemos proyectada la incorporación de un académico al área de orientación universitaria. Por último, el tercer eslabón de esta carrera es el personal administrativo. Regulan el ingreso laboral, las leyes laborales nacionales y específicamente en el caso de la Universidad del Salvador, el convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada. Ahora, concretamente, la carrera del personal administrativo puede estar asignada también a un área académica o un área central. Sus funciones están consignadas en el artículo 41 del convenio y tienen una tabla de rúbricas del 1 al 10 que va acortando o ampliando sus funciones según el recorrido que le toque cumplir. Hay una gran participación etaria en la estructura de la Universidad del Salvador. En la Filmina vemos proyectadas los porcentajes de edades. Esto es muy interesante porque permite ver la diversidad de años que generan el recorrido dentro de la carrera.
del personal administrativo. El personal administrativo cumple una función importante dentro de la estructura universitaria, son la base de este núcleo operativo, acompañan los procesos, son los responsables de acompañar ya sea en el ingreso del aspirante universitario, a lo largo de la trayectoria y en el egreso, y sus tareas se basan principalmente en el registro y el resguardo de los distintos momentos de la gestión. Donde cumpla funciones de personal administrativo, hay un gran cúmulo de información que maneja, que debe ser incorporado por habilidades ofimáticas y por un manejo eficiente de los controles de gestión. En el anexo podemos ver las capacidades y las competencias que son requeridas para la incorporación de un administrativo en un área específica. A lo largo del trabajo de maestría hemos podido describir al personal universitario de la Universidad de El Salvador, ya sea en las 3 categorías que hemos tenido que cubrir. En la identidad institucional de la Universidad de El Salvador, el principio, el avance a través del retorno a las fuentes, nos permite comprender la dimensión de la sociedad, pensando en el espacio y en el camino que deben cumplir los colaboradores a lo largo de ese recorrido. Y por esto es importante tener presente que ya sea personal docente, académico, administrativo, ya sea las funciones que le toquen cubrir a lo largo de la vida universitaria, son grandes portadores de esperanzas, sembrando vocaciones, abriendo caminos a las nuevas vocaciones de graduados universitarios y haciendo, a través de su aporte, poder vislumbrar una comunidad universitaria con un espíritu abierto, creativa y capaz de plasmar sus valores, dando con su trabajo grandes logros en el recorrido del tiempo de las comunidades universitarias a las que les toca estar presentes. Buen día, dando continuidad al tema expuesto por mi compañero Pablo, yo les voy a hablar acerca de la contratación en las organizaciones universitarias. En el presente trabajo se refleja la importancia de la contratación en las organizaciones universitarias a través de los procesos, políticas que forman parte indispensable para la contratación del personal académico, administrativo o docente, de tal forma que podamos atender esos perfiles que se encuentran en la institución para elegir a la persona adecuada para que funja como personal académico, administrativo, docente. Del análisis se podrá advertir que en todas las organizaciones, independientemente de su ubicación geográfica, se tienen que formalizar los lazos laborales para crear consecuencias jurídicas, y esta forma de formalizarlos tiene que ver con la celebración del contrato respectivo. De tal forma que vamos a abarcar todos los aspectos generales de la relación contractual, como la definición de contrato, los elementos de existencia, los requisitos de validez, los derechos y obligaciones que surgen a través de esa relación contractual, y también les mostraré un contrato marco en el cual pueden visualizar cómo podemos utilizar un contrato de referencia en cualquier institución educativa de índole universitaria. Es así como los aspectos generales de la relación contractual podemos entender el contrato, que es el acuerdo de 2 o más voluntades para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es decir, es la forma en cómo se va a plasmar en un documento denominado contrato todos los derechos y obligaciones inherentes a esa obligación que se va a generar. En este caso, a la obligación de prestar un servicio en una institución universitaria. Este contrato tiene a su vez elementos de existencia y cuenta también con elementos de validez. Es así como vamos a enumerar primero los elementos de existencia. Estos elementos son indispensables para que el acto jurídico exista y se divide en 3: en consentimiento, en objeto y solemnidad. El consentimiento es la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un acuerdo, en este caso en específico para celebrar un contrato. El objeto es el contenido del acto jurídico, es a través de este por lo cual se celebra el contrato, es decir, es lo que las partes se obligan a hacer o no hacer, o las partes se obligan a dar o no dar. Y la solemnidad se refiere a la formalidad exigida por la ley para que ésta se dé y definitivamente pueda surgir y que exista en la vida jurídica. De tal suerte que estos elementos de existencia son indispensables, tanto el consentimiento
el objeto y la solemnidad. Asimismo, para poder entender el contrato, debemos de abarcar también lo que son los elementos de validez, que son aquellos indispensables que deben contener los contratos y que la falta de alguno de estos va a producir la nulidad del contrato. A saber, los elementos de validez es la capacidad, ausencia de vicios, licitud del objeto y la formalidad. La capacidad podemos entenderla en dos términos indispensables: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce nos sirve para ser titulares de derechos y obligaciones. Por otro lado, la capacidad de ejercicio nos permite contraer esos derechos y esas obligaciones. La capacidad de ejercicio se refiere a aquella que podemos ejercer para poder obligarnos. El segundo elemento de validez se refiere a la ausencia de vicios. Se le conoce como vicios del consentimiento al dolo, error, mala fe, lesión o violencia. El error lo podemos entender como una falsa concepción de la realidad. Es decir, un contrato no puede existir con un vicio de error debido a que yo puedo pensar que una de las partes cree que celebra un contrato y la otra cree que está celebrando un contrato diferente. Están teniendo una falsa concepción de la realidad. Entonces podemos entender el error como esa falsa concepción de la realidad. El dolo, como otro vicio del consentimiento, se refiere a las maquinaciones y artificios que se emplean para inducir al error a la otra parte. Es decir, es un elemento activo. Yo hago todo lo necesario para que la otra parte entienda una disposición que no es la correcta. La mala fe, a contrario del dolo, es un elemento pasivo. ¿Qué quiere decir? Que es la disimulación del error una vez conocido. ¿Qué quiere decir? Que yo, como una de las partes que va a celebrar el contrato, entiendo que la otra parte está en el error y no hago nada para sacarla del error. Sin embargo, continúo con la disposición para poder celebrar ese contrato a sabiendas de que la otra parte está en otro entendido. Entonces, el dolo y la mala fe son diferentes en eso. Uno es activo y otro es pasivo. Y la violencia o lesión quiere decir en aquello que se emplea para que la persona pueda suscribir un contrato y que se lleve a cabo aún en contra de la voluntad de la otra parte. Entonces, no debe de existir nada de lo anterior. No debe de existir ni error, dolo, mala fe, violencia o lesión. La licitud, en el objeto se refiere a que debe de estar apegado a derecho y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Es la cosa o materia del contrato que no sea contrario a la ley, a las buenas costumbres ni a la moral. A eso se refiere la licitud del objeto. Y la formalidad es la forma como se va a plasmar ese acuerdo de voluntades y puede ser de manera escrita con los elementos necesarios para que surja a la vida jurídica. Entonces, estos elementos de validez son fundamentales para que se lleve a cabo un contrato. Sin embargo, esta es la teoría de los contratos en general, pero tendiendo a las instituciones educativas, a una organización universitaria, debemos de entender que existe un procedimiento de contratación de personal universitario. Ya mi compañero Pablo abordó los temas del personal docente, académico, administrativo, que existen en una institución universitaria. Sin embargo, para que exista ese nexo jurídico, debe realizarse a través de un contrato de prestación de servicios. Hay políticas, hay procedimientos y también hay pasos que se deben de acotar para elegir a la persona ideal o a un candidato ideal, un profesionista para que ocupe estos puestos en una institución universitaria. De tal suerte que debemos conocer el procedimiento de contratación, el cual inicia a través de la solicitud de la dirección o facultad a través de los recursos humanos, previa convocatoria del puesto que se pretenda cubrir. Es decir, el área de recursos humanos forma una parte fundamental para la selección de personal. Una vez que el área de recursos humanos recibe las solicitudes de candidatos, entonces se hace un análisis de todos los expedientes de entrevista y de todos los pasos necesarios para seleccionar al candidato ideal. Una vez que se selecciona este candidato ideal,
Posteriormente se formaliza esa selección a través de la contratación de personal docente, administrativo o académico. Entonces es un procedimiento que nos va a dejar de forma transparente ese proceso para elegir al mejor candidato. Una vez que se elige al candidato, pues definitivamente en la celebración de un contrato se originan derechos y obligaciones, y que son aquellos que surgen a partir de la celebración del contrato de prestación de servicios y que generalmente es lo que el obligado debe de hacer o no hacer, o dar o no dar. Sin embargo, debemos de entender que mínimo son dos las partes. En este caso, estamos hablando de un profesionista y estamos hablando de una institución universitaria o una organización universitaria. Existen derechos del personal administrativo, académico o docente que podemos acotar en 4. El personal debe de prestar sus servicios de forma íntegra, debe de responder por sus acciones, es decir, si una persona académica dijo que tenía experiencia en el área académica, capacitación, desarrollo académico, planeación, pues definitivamente está obligado a responder por estas acciones. Debe de guardar el secreto profesional y cumplir con lo que le es encomendado. Pero en contraparte tenemos los derechos y obligaciones de las organizaciones universitarias, que consiste básicamente en 3. Pagar los honorarios correspondientes, definir el lugar y forma de pago y tratar con probidad y respeto al personal institucional. Es decir, así como se obliga a través de un contrato a una de las partes, también corresponden a los derechos de las otras partes. Aquí podemos apreciar un contrato marco de personal docente en el cual la parte inicial corresponde al título y que consiste en las generalidades de las partes, es decir, quién es, a qué se dedica, qué título tiene, si es licenciatura, si es máster, si es posgrado, doctorado, etcétera. Y también la organización universitaria tiene que manifestar que está debidamente registrado, si es una asociación, quién es su representante legal. Esta parte del título es lo que generalmente identifica a cada una de las partes que se está por suscribir un contrato. Las cláusulas consisten en las obligaciones contraídas, es decir, el objeto del contrato, el alcance de las obligaciones, las contraprestaciones, la vigencia, la responsabilidad, la rescisión y aspectos generales de esa relación contractual, y también los derechos y obligaciones tanto de la institución universitaria como del profesionista. Esta es la parte medular de todo contrato. Y por último tenemos el cierre de un contrato, que es el lugar y fecha de formalización del contrato de prestación de servicios profesionales con el testigo, con las firmas, que le da esa formalidad que hablábamos en los elementos necesarios para que surja la vida jurídica. De tal suerte que podemos decir que la contratación en las organizaciones universitarias es la parte fundamental que se origina con aquellos profesionistas que cumplan con los procedimientos y políticas para la selección del personal administrativo, académico y docente. Cada uno de los puestos debe cumplir con los perfiles adecuados para el desempeño de sus funciones, ya que se selecciona a través de este candidato ideal y ese candidato debe de responder con sus acciones para cumplir la encomienda que le fue delegada por parte de la organización universitaria. Es decir, este contrato es la consecuencia jurídica, es lo que da certeza tanto a la organización universitaria como al personal que forma parte de la misma. Las consecuencias jurídicas que se originan es lo que va a obligar a cada una de las partes a dar lo mejor de sí y a tener obviamente un desempeño correcto con las funciones que le han sido encomendadas. Muchas gracias por su atención. Agradeciendo la participación de mi compañero Pablo y mi compañera Perla, nos lanzamos a subtema 3 del tema tercero. Este consiste en el organigrama y las funciones universitarias. Si bien es cierto que el primer subtema abordado por mi compañero Pablo, el personal de las universidades, y el segundo subtema, la contratación en las organizaciones universitarias, estos dos guardan una estrecha relación con el tema que a continuación voy a exponer, que es el organigrama y las funciones universitarias. Es de señalar que el personal de la universidad no puede separarse de este, pues está compuesto por un modelo organizacional y a su vez un instituto universitario tiene que atender la forma de contratación de estas, respetando siempre los temas laborales independientemente en la situación que se encuentre cualquier instituto.
Actualmente vivimos momentos de transformación y de cambio. Cada vez más hay revoluciones digitales, transformaciones tecnológicas, donde la universidad no puede separarse de este contexto en el que nos situamos todos. Si una universidad quiere responder a estos desafíos, pues evidentemente esto tendrá que traducirse en su modelo organizacional y en su organización administrativa. De aquí que mi subtema lo dividimos en 3 partes, a saber, el primero es la organización administrativa. En un segundo momento abordaremos el organigrama de la universidad y finalmente las funciones de la universidad. Cada universidad, independientemente en el contexto en el que se encuentre, tiene misiones, visiones, objetivos específicos. Estos objetivos específicos tienen que evidenciarse en la forma de organizarse. De allí que si queremos atender estos elementos tan importantes de un instituto universitario que le da identidad, será necesario que cuente con una buena organización administrativa. De allí que la organización del sistema universitario esté en esa relación con un principio de autonomía. Este principio de autonomía tiene que ejecutarse entre todos los miembros de la comunidad universitaria, que en un segundo momento se trasladará a una buena gobernanza. ¿En qué consiste una buena gobernanza? La buena gobernanza consiste en que un instituto de estudios superiores cuente con una gestión emprendedora y eficaz, que sepa responder a las necesidades del presente. Una vez teniendo en cuenta estos elementos, podrán trasludirse en todo el plantel de la universidad. De allí que sea necesario que vayan desarrollando habilidades, pero no cualquier tipo de habilidades, sino que esas habilidades tienen que evidenciarse en habilidades administrativas, tales como una gestión de visión estratégica, de cambio de calidad participativa basada en resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los miembros que conforman una red universitaria tengan claro los fines y propósitos de cada institución. Es de señalar que también nos vivimos envueltos en un mundo globalizado, por tanto será necesaria la comunicación y alianzas, esas que pueden asociarse con otras universidades o con otros agentes. No puede separarse un instituto de estudios superiores con la explotación de la tecnología, de allí que sepa dar respuesta a un mundo que exige cada vez más la digitalización y la tecnología. Y finalmente, como cualquier universidad, independientemente en la situación en la que se encuentre cada miembro de la universidad, pues será capaz de desarrollar un potencial del personal. Paso al segundo tema. El organigrama universitario y las características del modelo organizacional. Si bien es cierto que una universidad consiste en una organización bastante compleja, es necesario que ésta se desarrolle de una forma simple y desde la simplicidad pueda desarrollarse y movilizarse dentro de este ciclo. De allí que propongo 4 elementos que darán característica y esencia al modelo organizacional y por lo tanto al organigrama de la universidad. El primer punto es las responsabilidades. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen que ser corresponsables. Si en el primer punto abordábamos que tener claro las visiones y la estrategia es competencia de todos los que colaboran en una universidad y así desempeñar una buena administración, es por tanto que todos sus adherentes sean corresponsables de lo que se vaya desarrollando en la vida universitaria. Ahora bien, desde una tradición ya de siglos, hemos vivido varios elementos de la universidad que dan cohesión y uniformidad, pero también dan diversidad. Y eso consiste en que es centralizada, concentrada y jerárquica. El liderazgo del rector será importante para que desarrolle las funciones de toda la universidad, pero apoyado a su vez de vicerrectores, directores o jefes departamentales, que eso tengan que dar y expresar políticas internas y así dar respuesta a las necesidades del ambiente universitario. También con ello vemos que hay una jerarquía dentro de la universidad y esta jerarquía de la universidad puede valerse de 2 formas, a saber, la primera puede ser de una forma vertical o la segunda puede ser de una forma horizontal.
Ambas son valiosas y van respondiendo según el contexto en el que se encuentre cada universidad. ¿Qué tiene de peculiaridad una jerarquía horizontal? Esta habla de una gobernanza en sentido de una jerarquía donde todos son partícipes de una forma colegial, inclinando a una cierta forma a la democratización. Esta dará un sentido evidente e importante a la función pedagógica y administrativa de cada facultad, pero también tiene beneficios una jerarquía a nivel vertical. Esa jerarquía a nivel vertical consiste en que muchas decisiones estarán evidenciadas por el rector de la universidad, dando una cohesión más en el ambiente administrativo y de la Secretaría General. Finalmente, el gobierno central tiene que generar estructuras, políticas internas que se vayan desencadenando en todo el ritmo universitario y que tengan que finalmente traducirse en la red de los estudiantes y de los profesores. Paso a un tercer elemento que son las funciones fundamentales del sistema universitario. Si en el primer punto hablábamos que toda universidad con una misión y visiones específicas o con objetivos generales que tienen que ser evidenciados en toda la comunidad universitaria, eso tiene que evidenciarse a través de una buena organización y, en final de cuentas, una buena gobernanza. Teniendo en cuenta esos elementos y advirtiendo que la universidad es una organización muy compleja, buscamos simplicidad y funcionalidad. De allí que se desarrolle un modelo organizacional donde todos sean responsables de una forma concentrada, jerárquica y también, finalmente, donde sea centralizado. Teniendo en cuenta estos dos elementos, pasamos a las funciones de la universidad, que son básicamente tres. En un contexto universal, pues todas estas universidades del mundo van compartiendo estos elementos considerables. El primero es transmitir el conocimiento. El segundo, la función y misión del profesorado. Y finalmente, el impacto en la sociedad. ¿Qué quiere decir el primer elemento? Toda universidad está llamada a transmitir el conocimiento. Esto quiere decir que toda universidad debe de guardar un principio de legitimidad y de autonomía libre, donde pueda expresarse públicamente y no esté subordinada a ideologías o elementos que puedan afectar su libertad. Esto, si es bien llevado a cabo, podrá tener una estrecha colaboración con la investigación. La investigación y el conocimiento son dos funciones que irán en una relación importante y así dará identidad a la universidad. En segundo lugar, la función y misión del profesorado. Una de las fuentes que va derivando en el ambiente de una universidad son sus estudiantes. Los estudiantes, cada vez más exigentes y existiendo una heterogeneidad de disciplinas, pues exige hoy a los institutos de estudios superiores mayor formación de su profesorado. Pues el profesorado, los alumnos, los estudiantes deberán de sus conocimientos, de allí que estos sean altamente calificados. Por lo tanto, la universidad tendrá que velar por la formación de estos y al mismo tiempo ser creativos para que se vayan reflejando en su función pedagógica. Advirtiendo estos dos elementos, que es transmitir el conocimiento y la función y misión del profesorado, si están bien arraigados, habrá un impacto en la sociedad. La universidad, como una institución de verdad, de conocimiento, guarda una estrecha relación con la sociedad. Y si guarda una estrecha relación con la sociedad, esta tiene que reflejarse en un impacto, transformando la realidad que le va envolviendo. Teniendo en cuenta estos tres elementos, pues dará sentido de identidad a toda una universidad. Para cerrar, vamos a presentar nuestras conclusiones de los trabajos. El personal docente, el personal académico y el administrativo cumplen roles fundamentales en la vida universitaria, sembrando vocaciones y abriendo caminos a las nuevas generaciones de graduados universitarios, haciendo de la universidad
una comunidad de espíritu abierto y creativo. Desde la función que les toca cumplir, son un pilar fundamental de la comunidad universitaria. De tal forma, podemos concluir que la organización de las instituciones universitarias no sería posible sin las políticas y procedimientos para el reclutamiento y selección de personal idóneo para el desarrollo de cada una de sus funciones, atendiendo al perfil para el que fue contratado, lo cual debe estar plasmado en un documento formal denominado contrato, a través del cual se generan derechos y obligaciones de cada una de las partes, surgiendo así estos derechos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Por último, el organigrama universitario, a veces complejo y no uniforme, constituye una herramienta esencial para el desarrollo pedagógico de las universidades. La gran variedad de misiones encomendadas en estas debe traducirse en estructuras organizadas administrativamente y en funciones adaptadas a los requerimientos que exige hoy el mundo. Por último, las distintas lógicas que animan las estructuras universitarias deben ser comprendidas por los directivos, el profesorado y los estudiantes, donde sus conocimientos e investigación se traducirán en una realidad en la sociedad.